Saluda, que estamos en un vídeo. Ah, sí. Antes de irnos de San Petersburgo, aquí está, miren, Gorane. Sí, Gorane. Nos miren hace como ya 3 años, como nos veíamos, 3, Sí, 4. bueno, no sé. O más, no sé. Mucho tiempo. Y nos vemos en Rusia. La próxima vez que nos veamos tendrá 5 hijos. Estará casada 2 veces. 10 hijos. Y estamos de camino a Yaroslavl. Lamentablemente hemos salido un poco tarde, como a las 12 del mediodía, y teníamos entre 10 y 11 horas de viaje. Y ahora son las 5 de la tarde y hemos tenido que parar a ponernos la ropa de invierno porque ha empezado a llover, ha empezado a hacer frío. Esperemos que no sea la tónica en los próximos días o semanas. Bueno, pues el viaje a Yaroslavl se nos ha truncado un poco. De San Petersburgo hemos salido un poquito tarde, sobre las 12 del mediodía, y ya el GPS nos decía que íbamos a llegar a Yaroslavl a las 11:30, 12 de la noche. Pues los 200 primeros kilómetros han ido bien, un poco de fresco pero sin problemas, y a partir de ahí empezó a llover, a hacer algo más de frío. Hemos tenido que parar a ponernos la ropa de invierno y 200 kilómetros más adelante, pues bueno, casi tenemos un accidente. La verdad es que adelantando a un camión, pues hemos entrado en una zona de aquaplaning que era bastante difícil de ver porque no, con la lluvia que estaba cayendo no se veía nada. Y la verdad es que hemos patinado como unos 20 o 30 metros aproximadamente, coleteando en paralelo al camión. Así que nada, ha sido un momento un poco tenso. Después hemos hecho otros como unos 20 o 30 kilómetros y hemos entrado en zona de obras. Ahí ya empezó a hacerse de noche y ya dije, no, nos paramos aquí y nos hemos quedado a 200 kilómetros de Yaroslavl. Estamos en Volodka y bueno, de momento el tiempo acompaña, de momento. Y además durante el viaje hemos tenido el problema de que el agua ha encontrado su camino a través de todo, del pantalón de agua, de la chaqueta. La moto se ha quedado así. Estamos como unos 70 kilómetros de Yaroslavl. Y bueno, no está lloviendo, pero hace fresquito. No sé tampoco si es porque tengo parte de la ropa que todavía está un poco húmeda. Y me estoy encontrando con unas cuantas gasolineras cerradas. Esta es la primera vez que encuentro con gasolina, o por lo menos abierta. Y bueno, ya podéis ver la cola que tenemos que esperar, porque aquí también se toman su tiempo, ¿no? Estábamos en la carretera y he visto esta iglesia o catedral que está aquí atrás. Y he dicho, bueno, vamos a hacer una foto. Y hemos encontrado la misma tónica que tenemos en los últimos 800 kilómetros que llevamos aquí en Rusia. Y es que te sales un momento de lo que es la autopista y automáticamente tienes este tipo de carretera. Está ahí tan cerca y tan lejos a la vez.
Bueno, pues con bastante esfuerzo y con bastante cuidado hemos llegado. Luego nos hemos encontrado que había otro acceso al pueblo con asfalto, malo, pero bueno, asfalto al fin y al cabo. Y estamos en Yaroslav y aquí la temperatura ya ha cambiado un poquito, está un poquito más calentito el ambiente. Y bueno, vamos a ir a ver a Alexei, que es socio del club ruso, para saludarle, para conocerle y ver qué nos cuenta. Estamos enfrente de una iglesia ortodoxa, aquí ya en el centro de la ciudad, en la que tenemos un taxi para recién casados bien puesto aquí, bien ubicado, no sé, esperando aquí. Bueno, pues una iglesia ortodoxa que se ve increíble por dentro, que cuesta unos 100 rublos, que tampoco es mucho, es como €1,30 o así, pero solo aceptan efectivo. Si os acordáis del capítulo 24, si no me equivoco, es el de Montenegro, en la carretera habíamos encontrado una cosa parecida a esta. Imagino que estarán relacionados. Creo que es la primera iglesia en años en la que me vuelvo a encontrar con este cartel. Ya sabéis, chicos y chicas, nada de marcar o ni siquiera insinuar en lo más mínimo. Y de tener 15 grados en la carretera, ahora tenemos alrededor de 22 o 24 y el sol está empezando a pegar fuerte. Estando aquí al lado del monumento al milenio de la fundación de esta ciudad, pues resulta que tenemos ganas de ir a la iglesia que tenemos aquí atrás, que es una iglesia cristiana de esas rusas que no parecen cristianas, sino que parecen todo lo contrario, parece un palacio. El problema es el río. Aquí se acaba la tierra, así que hay que volver para atrás y ver cómo podemos llegar hasta ahí. Si no lo hacemos hoy, pues lo haremos mañana con la moto. Aquí tengo la impresión de que va a haber un festival o algo bastante grande montado durante el fin de semana. Concretamente la ciudad tiene 1008 años. Si la fiesta que se monta aquí es del aniversario de la ciudad, me temo que voy a tener que quedarme un día más. Aquí pone lo que está clarísimo. Amo Yaroslavl.
So we are now with Alexei. Here, Alexei, say hello to camera. Привет. Привет, Испания. Yes, we've been drinking, speaking, talking a little bit of About a different shit. yes. And we Oh. are just walking. Now we have a river here. What's the problem? No, we don't have a river, we have an ocean. An ocean, yeah. So we've been talking about club stuff, how everything is being done on the Russian to European border, European side, Russian side, little bit of everything, and I think, I don't know, maybe I go to St. Petersburg again. Yes, you will have to. I know you. They want me to go to St. Petersburg, then they told me shit about this is too late, you have to go further. St. Petersburg is like 1,000 kilometers in the opposite way. It's just 1,000. Not Yeah. far from here. Kirill was already told me that Volgograd was already too much south, according to my direction. So this is completely in the opposite way. I mean, south is okay. Let's say it's 45 degrees in the other direction. This is completely 180 degrees in the other direction. So we'll see. We'll see what we do. You are free on your move. Huh? You are free on your move. Yeah, I'm free on the move, but these days it was a little bit cold and I don't want to experience the Russian winter. Because winter is coming. Like Game of Thrones. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. So you better stay in Moscow for 3 days. And this is not the Spanish winter, German winter. This is minus 40 degrees. But when would it come? Minus 40? December Minus 40. or January? Sometimes it gets minus 40 in October. Oh, yeah. By October we should be in Vladivostok if everything is going okay. We should be in Vladivostok by that time. I think my hostel is here. Yes, it is. We are staying at Kislorod Yes, here Kislorod Hostel and Hotel, which is very clean compared to the other ones I was in. Kislorod means oxygen. Better for the video to see our right sides of our okay. faces. Something like this, maybe? Yeah, Something okay. Like a scary movie. No, scary movie will be like this. Hello. So I don't know, maybe I see you in next week? That's for sure. Maybe in Moscow this weekend? Not in Moscow, but in St. Petersburg. Yeah, okay. Next weekend. Yeah, we'll have to. Who do I have to contact with? Sergey? Contact with me. Or you? Okay. And contact with We'll Sergey. see, maybe both of Sergeys. Okay. Contact both of them. Yeah. Probably, I don't know. I will check. I will make my calculation. I have to check this freedom ride of freedom or whatever it is called. To see the distances and if it's possible or not. And you need to change front tire. I will do that tomorrow. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you very much. It was very Probably nice I to will meet see you. you next time. Very somewhere else. glad to meet you, and I will see you in Spain next year. Next year? Okay. I have to go back then very fast. So Okay. Thank you, Alexei. have a nice trip and safety trip at first. And I will Yeah. see you next year. We'll see. Thank you very much. Thank you And and goodbye. bye.